En una época donde las reglas de la sociedad dictaban el destino de las personas, una joven desafió las imposiciones de su linaje por un amor que jamás debió florecer. Lo que comenzó como un romance clandestino pronto se convirtió en una tragedia imborrable, sellada por el peso del deber y la crueldad de quienes jamás permitieron que su corazón eligiera libremente. Dicen que su dolor no se desvaneció con el tiempo. Décadas han pasado, pero su lamento sigue atrapado entre las sombras de su antigua habitación, donde los ecos de su sufrimiento resuenan en la quietud de la noche. Algunos aseguran haber visto su silueta reflejada en los espejos, vestida de novia, con lágrimas que jamás dejaron de caer. Un amor prohibido, una pena infinita y una maldición que aún perdura. Bienvenidos a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Esta es la historia de El vestido maldito de Anna Baker, en el año 1849, una época en la que las apariencias y el linaje definían el destino de las personas. En la próspera ciudad de Altoona, Pensilvania, se alza una imponente mansión de arquitectura majestuosa, símbolo del poder y la riqueza de una de las familias más influyentes de la región, los Baker. Entre los lujosos salones de mármol, los muebles tallados a mano y los ventanales que enmarcaban los jardines meticulosamente cuidados, vivía Anna Baker, una joven de 26 años cuya belleza era tan deslumbrante como la fortuna de su familia. De tez pálida, con cabellos largos y oscuros que caían en delicadas ondas, Anna personificaba el ideal de una dama de la alta sociedad estadounidense del siglo XIX. Nació en el seno de una familia adinerada y poderosa, donde la opulencia no era un lujo, sino una norma. Su padre, Elias Baker, no solo era un exitoso empresario, sino un hombre de carácter severo y dominante. Había amasado su fortuna gracias a la compañía Allegheny Furnace, una de las industrias del hierro más prósperas del estado. Su reputación como hombre de negocios era intachable, pero en el ámbito familiar era inflexible y autoritario. Desde su infancia, Anna fue criada con la idea de que su destino ya estaba trazado. No debía preocuparse por estudiar o trabajar, sino por ser una dama ejemplar, preparada para casarse con un hombre de su misma clase social. Aunque la educación avanzada no era accesible para las mujeres en esa época, su formación fue exquisita. Recibió clases privadas de música, costura, modales y etiqueta, habilidades que la convertirían en la esposa perfecta para un futuro esposo de la élite. Los viajes eran frecuentes en la vida de los Baker. Se codeaban con lo más alto de la aristocracia en Nueva York, Boston y Filadelfia, asistiendo a grandes bailes y reuniones donde se discutían negocios y se sellaban alianzas matrimoniales. Desde temprana edad, Anna había sido rodeada de vestidos importados, joyas finas y un sinfín de comodidades que muchas otras mujeres solo podían soñar. Pero, a pesar de estar rodeada de lujos y privilegios, su vida no le pertenecía. Para su padre, el amor era irrelevante. Lo único que importaba era que Anna contrajera matrimonio con un hombre de buen apellido y con una fortuna igual o mayor a la de los Baker. El honor de la familia estaba en juego, y cualquier desviación de este plan sería considerada una traición. Lo que Elias Baker jamás imaginó es que su hija desafiaría su autoridad y que este desafío desataría una maldición que perduraría por generaciones. Fue en una de aquellas tardes de primavera, cuando el sol se filtraba entre los enormes ventanales de la mansión Baker, que Anna conoció por primera vez el amor. Ocurrió de la manera más inesperada, con una simple mirada que lo cambió todo. Aquel día, mientras paseaba por los jardines de la propiedad, sus ojos se encontraron con los de un joven trabajador de la fundición de su padre. A diferencia de los caballeros con los que solía tratar, él no vestía con elegantes trajes ni ostentaba títulos de nobleza. Sus ropas estaban manchadas por el arduo trabajo en la forja, pero su mirada, intensa y sincera, la cautivó al instante. No había falsedad ni apariencias en él, solo un alma libre que contrastaba con la suya, prisionera en su propia casa. Desde aquel encuentro, ambos quedaron hechizados el uno por el otro. Sin embargo, sabían que un amor entre ellos era imposible. Anna no podía hablar con él abiertamente, y mucho menos ser vista en su compañía. Su padre la vigilaba con férrea disciplina,
asegurándose de que cada uno de sus movimientos estuviera acorde con su posición. Pero el amor, cuando es real, siempre encuentra una manera de florecer en los rincones más oscuros. Desesperada por conocer más sobre aquel joven, Ana recurrió a un sirviente de confianza de la mansión. Con súplicas y promesas de lealtad, le pidió que consiguiera información sobre el muchacho y que, a su vez, le hiciera llegar sus sentimientos. Era su única forma de comunicarse con él sin despertar sospechas. Así, en el más absoluto secreto, el amor prohibido entre ambos fue creciendo con el tiempo. No había cartas formales ni encuentros a la luz del día, sino pequeños mensajes escondidos, miradas furtivas desde las ventanas de la mansión y noches en vela, soñando con un futuro juntos. Ana sabía que su destino ya estaba escrito, pero por primera vez en su vida se atrevió a desafiarlo. Finalmente, el joven, incapaz de soportar más la distancia y el silencio, reunió todo su valor y le envió un mensaje claro y directo. «Ana, ¿te casarías conmigo?» Sin dudarlo, sin miedo ni titubeos, ella aceptó. Amaba a aquel hombre con todo su ser, y nada ni nadie le impediría estar a su lado. Con la determinación de una mujer enamorada, mandó a confeccionar en secreto un hermoso vestido de novia. Cada puntada de la fina tela, cada detalle en el encaje, representaba su deseo de escapar de la prisión dorada en la que había crecido. Ese vestido no era solo una prenda, era su símbolo de libertad. Con el paso de los días, Ana comenzó a notarse distinta. Su semblante reflejaba una felicidad inusual, una luz en su mirada que no pasaba desapercibida. Se la veía más distraída, más radiante, y eso no tardó en levantar sospechas en su padre. Elias Baker, acostumbrado a controlar cada aspecto de la vida de su hija, no podía ignorar aquel cambio repentino. Algo estaba ocurriendo y, fuera lo que fuese, debía descubrirlo. No toleraba secretos en su propia casa. La vigilancia sobre Ana se intensificó. Pronto su padre dirigió sus sospechas hacia el sirviente que la acompañaba constantemente. Lo interrogó con brutal severidad, exigiéndole la verdad. Ante la presión y el miedo a las represalias, el fiel sirviente no tuvo más opción que confesarlo todo. El amor prohibido, los mensajes en secreto, los sueños de fuga e incluso el vestido de novia que Ana había mandado a confeccionar. Elías estalló en cólera. No permitiría tal humillación. Su hija, su sangre, planeaba casarse con un simple obrero. Aquello era impensable. Su apellido no se mezclaría con la miseria. De inmediato, prohibió cualquier contacto entre Ana y el joven. Ordenó que el sirviente fuera despedido y amenazó con tomar represalias contra el muchacho si volvía a acercarse a su hija. Algunos dicen que aquel hombre desapareció para siempre, huyendo de la amenaza inhumana. Otros aseguran que fue silenciado por la implacable mano de Elias Baker. Así, el amor prohibido de Ana quedó marcado por el dolor y el aislamiento, sellando el destino trágico de la joven. Ana fue confinada en la mansión, aislada del mundo exterior. La discusión que siguió entre padre e hija fue devastadora. Ana, en un grito desgarrador, le lanzó las palabras que marcarían su destino. «Nunca me casaré con nadie más. Prefiero morir antes que obedecerte». Aquellas palabras no fueron una simple rabieta, fueron una sentencia. Desde ese día, Ana dejó de ser la misma. Su espíritu se apagó. Dejó de asistir a los eventos sociales, se negó a participar en las reuniones familiares y se encerró en su habitación, aferrándose a su vestido de novia como único consuelo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La depresión la consumió. Sus mejillas perdieron el color, su piel comenzó a marchitarse como una rosa sin agua. Se decía que su cabello, negro y sedoso, comenzó a tornarse blanco prematuramente y que en su rostro empezaron a aparecer arrugas antes de tiempo, como si la tristeza la estuviera envejeciendo a una velocidad inhumana. Cada noche podía escucharse el tenue susurro de su llanto tras la puerta de su habitación. Se aferraba a su vestido, abrazándolo como si aún tuviera la esperanza de que su amado regresara por ella. Pero él nunca volvió. Su padre, viéndola consumirse, creyó que con el tiempo ella aceptaría su destino. Pero Ana nunca se doblegó.
hasta que, una fría noche de invierno, su habitación quedó en completo silencio. Cuando los sirvientes entraron al amanecer, la encontraron sentada junto a la ventana, con el vestido de novia sobre su regazo y la mirada perdida en la nada. Su piel estaba helada, su rostro inexpresivo. Estaba muerta. Algunos decían que su corazón simplemente se detuvo, consumido por la tristeza. Otros, más supersticiosos, aseguraban que su alma quedó atrapada en aquel vestido, condenada a esperar eternamente a un esposo que nunca llegó. El vestido de Ana nunca fue destruido. Permaneció en la mansión, guardado como un recordatorio de su tragedia. Las siguientes generaciones comenzaron a prestarlo a novias de la alta sociedad, creyendo que era un símbolo de tradición y elegancia. Pero con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Cada mujer que se probaba el vestido experimentaba la misma sensación aterradora, una tristeza inmensa e inexplicable. Aunque su boda estaba por celebrarse, un sentimiento de dolor irracional se apoderaba de ellas. Era como si una pena profunda se enredara en sus corazones, como si el vestido estuviera impregnado con una desolación infinita, lágrimas sin razón. Muchas novias rompían a llorar sin saber por qué, con un vacío inexplicable en el alma. Sombras en los espejos. Cuando se miraban vestidas de novia, algunas aseguraban ver una figura oscura detrás de ellas, como si alguien las estuviera observando. Susurros en la habitación. Algunas afirmaban que, en el silencio de la noche, una voz temblorosa murmuraba: «Ese vestido es mío». Pero lo más aterrador ocurría en las horas previas a la boda. En la oscuridad de sus habitaciones, el vestido se movía solo. Algunas novias lo vieron balancearse en el perchero, como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo. Otras aseguraban que, al despertar en la madrugada, el vestido ya no estaba donde lo habían dejado, sino que yacía extendido en la cama, como si alguien se lo hubiera probado durante la noche. El miedo se apoderó de la alta sociedad. Las familias intentaron deshacerse del vestido. Lo enviaron lejos, lo donaron, incluso intentaron quemarlo, pero siempre regresaba. Era como si algo o alguien se negara a dejarlo ir, como si aún esperara la boda que nunca ocurrió. Con el tiempo, la mansión Baker se convirtió en un museo y el vestido fue encerrado en una vitrina de cristal, y aún hoy sigue allí, blanco, impecable, pero inquietantemente intacto, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Los visitantes aseguran que, si te quedas en silencio frente a la vitrina, puedes sentir un escalofrío recorrer tu espalda. Algunos juran que han visto el vestido moverse levemente, como si alguien lo estuviera probando en la oscuridad. Y si escuchas con atención, entre el silencio del museo, puedes oír un sollozo lejano, suave, triste, eterno. Ana sigue ahí, esperando. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte a mi canal. Comparte este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso. Activa la campanita para saber sobre nuevos videos. Dale manito arriba y déjame tu comentario sobre qué tema te gustaría escuchar. Dime si has experimentado algo parecido y, si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes. Gracias por escuchar a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Hasta la próxima.